Hablemos de finanzas, pero sin cuentas. Bueno, esta serie de videos está dedicada a charlar sobre las paradojas de mi último libro, Rica por un día. Para comenzar, porque este es el video número 2, y estuvimos hablando sobre crear la realidad y sobre trasladar las tácticas y estrategias que se usan en el campo de batalla a lo que es el ámbito financiero. El ámbito financiero de una comunidad puede ser de una empresa, pero empieza por la primera empresa, que es nuestra propia vida. En ese sentido, el desarrollo de la identidad es muy importante. Entonces, en las relaciones interpersonales, de las cuales va a emerger la naturaleza de la economía y de las finanzas de esa comunidad, hay algo muy importante que es la educación. Yo me voy a referir al término educación, pero en connotación financiera, no a la educación que se elaboró y se diseñó en Prusia en la era industrial para formar obreros, para poder brindar una perspectiva de tránsito estándar a todos los miembros de una comunidad. Yo me voy a referir a lo que es la educación financiera, cómo es que nos enseñan a elaborar los criterios y a identificar los recursos y a discernir sobre nuestra realidad. Una cosa muy importante que es el principio es esto de ser emprendedor, ser, digamos, en nuestra propia vida, aplicar los conocimientos o cualquier destreza o habilidad que nosotros podamos desarrollar. Y acá hay algo muy claro que es la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario. Las personas normalmente confunden lo que es el emprendedor con el empresario, porque pasan por alto la identidad. En ninguna parte de la educación formal, esta educación prusiana, está señalado el forjar la identidad, forjar el carácter de un individuo. Entonces después lo que hacemos es inclinarnos por copiar modelos. Esta paradoja está muy ligada a la paradoja autoría versus protagonismo. ¿Por qué? Porque esta educación que nosotros conocimos en la era industrial nos llevó a ser protagonistas de nuestra vida. Y sí, muy bien, los protagonistas del rol más importante, etcétera, etcétera, pero nada más que un mero protagonismo. Lo importante en la vida de un emprendedor es definir la identidad, cultivar el carácter y ser autor, sobre todo ser autor, crear la realidad que va a experimentar, la realidad en la cual se va a desarrollar. Esto está un poquito opacado por los estereotipos, porque esa educación prusiana nos enfoca en el tener. Entonces, lógicamente, lo que buscamos es una garantía en las finanzas, cosa que no existe. Sí existe la seguridad, y esta es otra paradoja que está también íntimamente relacionada con aquellas dos de emprendedor, empresario, autoría, protagonismo. Bueno, seguridad y garantía también. ¿Por qué? Porque se desprenden de lo mismo, de la identidad. Entonces, es muy importante la educación financiera y aprender a darle un tratamiento con discernimiento a los conceptos. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, yo quiero ser empresario, claro, y el otro le dice, ¿cuánto vas a invertir? Y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Que no tiene nada que ver lo que va a invertir. Porque el otro le va a estar diciendo, bueno, yo voy a invertir $100.000. Ese es un empresario. Ahí estamos hablando la figura estereotipada del empresario, no del emprendedor. Porque un emprendedor no habla de esa forma. Un emprendedor te dice, tengo una idea, estoy viendo
estoy estudiando la viabilidad y estoy movilizando recursos, justamente porque puede que no tenga dinero para poder iniciarse. Entonces lo que va a hacer es buscar sus capitales, sus recursos, y eso es lo que va a invertir. Entonces, espontáneamente esa persona ya está expresando que para ser empresario no necesariamente tiene que invertir e inyectar los miles de dólares, sino que tiene que tener una identidad con tal de que pueda identificar un proyecto y pueda tener la movilización interna, emocionarse con ese proyecto para poder invertir, para empezar su tiempo y todos los recursos pertinentes a ese proyecto. La seguridad y la garantía se suelen confundir porque claramente la era industrial produjo obreros, empleados, entonces siempre se trabajó sobre el paradigma de conseguir el empleo porque es el ingreso seguro. Pero eso del seguro está implícito la idea de la garantía. Conseguite eso porque vas a tener garantizado que después, inclusive más adelante, te vas a jubilar y vas a tener garantizada tu vejez, el bienestar en tu vejez. Entonces, esta educación financiera deberá ser, en estos momentos, enfocada hacia una nueva era que ya comenzamos. Por eso yo suelo decir que no es una educación para sobrevivir en la era, porque esa educación ya está obsoleta, ya se tiene que dejar de usar porque ya no sirve para nada, y tenemos que enfocarnos en una educación para sobrevivir a la era. ¿A qué era? A la era industrial, ¿sí? Que se terminó, que ya se esfumó, que ya está clausurada. Entonces, es muy importante tener en cuenta los estereotipos en estos conceptos, cuando uno analiza estos conceptos. ¿Por qué? Porque buscando la garantía, mucha gente dice, no, yo no voy a encontrar un empleo, no voy a buscar un empleo, lo que voy a ser rico. Y justamente esa idea de riqueza es otro estereotipo más, que paradójicamente lo aleja de la escasez. Estas paradojas las vamos a ir revisando en otros videos, porque esta particularmente es una paradoja muy interesante, ¿sí? La abundancia versus la riqueza. ¿Por qué? Porque mucha gente emergió con su educación de la era industrial con un paradigma de estereotipo de riqueza que pretende expresar abundancia. La abundancia es otra cosa. La abundancia no es ninguna garantía, la abundancia es la seguridad de que vamos a tener un cambio permanente, de que vamos a tener una incertidumbre que nos va a propiciar la plataforma para hacer todas las modificaciones que creamos pertinentes para poder ir creando una realidad, pero que sea de nuestra autoría, porque más tarde o más temprano descubrimos que esa realidad no la escribimos nosotros y puede que no nos guste, solamente protagonizar esa película, esa vida que estamos protagonizando. Hay que ser protagonista, también hay que ser autor de ese libreto. No hay que esperar la garantía, hay que estar seguros de que hay un cambio permanente y de que las finanzas son absolutamente circunstanciales y reversibles. Están pasando todo el tiempo de un estado a otro, ¿sí? Y sobre todo, tener en cuenta que nuestra naturaleza de ser libres de elegir y libres de crear, es lo que nos da el rasgo de poder emprender. No solamente de ser empresarios, siguiendo un estereotipo, sino emprender. Emprender y buscar esa realización personal más que buscar hacerse rico.